で国中式部総式部税神にも式証拠にそこの限界の意志を意識界妙薬のBuenas tardes, maestro. Buenas tardes. En este día lluvioso. Muchas gracias por recibirnos y que podamos charlar en este siguiente deseo que estamos emocionados en escuchar. Y es falsedad. Gracias, Guillermo, otra vez por esta oportunidad. La falsedad es una construcción. Podríamos decir que la mente tiene la posibilidad de poder crear una realidad que no es real. Entonces eso significa que mucha de la realidad que conocemos es falsa. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la verdadera? Cuando uno ve una rosa o una flor, en esa flor o en esa rosa uno ve una figura, una forma, un color, un olor, pero no ve uno la esencia. La esencia solamente se saca cuando saca su perfume. Es cuando aparece su esencia. Un humano puede ser también portador de su esencia. ¿Cuándo la manifiesta? La manifiesta cuando hay un principio de equilibrio y armonía y tiene un corazón y tiene una conciencia pura. Entonces puede mostrar su esencia y no es falso. Entonces no puede hacer misterio. Si haces misterio eres falso, ¿no? Eres engañoso. Si eres intrigoso, eres falso. Si eres mitómano, eres falso. Pero si eres gente que corresponde con lo que habla, con lo que piensa y con lo que hace, entonces tienes una esencia y no eres portador de la falsedad. Entonces puedes vencer la falsedad. Entonces la falsedad se vence cuando uno tiene este principio de correspondencia entre lo que piensas, lo que hablas y lo que haces. Ahí se vence la falsedad. Por eso aparece tu esencia. El ejemplo de las flores, que Roshi decía que, dice que las flores son hermosas porque no hablan. Y cuando empiezan a hablar, pues se les quitaría la fealdad, ¿no? Lo bonito serían feas. Y por eso dicen que los niños son bonitos mientras no hablan. Ya cuando hablan se pueden expresar como feo, ¿no? Entonces, la esencia de una persona no sería su belleza solamente interior, ¿no? Sino que sería su esencia expresada en esta correspondencia donde vence la falsedad de vivir artificialmente. Entonces, vive más natural, más apegado a lo que él quiere, siente y piensa, ¿no? Entonces, eso es muy difícil en las sociedades que vivimos, porque naces en una sociedad donde no hay una verdad como camino, como forma cotidiana. Eso no existe. Y si existe, te lo desbarata cualquier argumento de la venta de mercado. Entonces, la falsedad tendría una característica importante. La puedes identificar en los otros cuando tú no eres falso. Pero cuando eres muy falso, puedes ser engañado también por otro que es más falso que tú, ¿no? Es así que una sociedad de los elogios de las falsedades. Claro, porque terminan los falsos llevando el mismo juego. Cuando alguien es muy íntegro, muy recto, se da cuenta y a volar. Así es, cortas. De otra manera, te mantienes va a mejorar, es factible, ellos van a ser mejores al ratito, hay que darles una segunda oportunidad. Eso no es posible. Claro. Sí. Lo que uno tiene que hacer es tomar una decisión. No pensemos en la pérdida ahora, pensemos en la pérdida de adelante si seguimos eso. Pensemos en la ganancia ahora, cortamos con eso y buscamos a alguien que sea más congruente con eso. Que los hay, debe de haberlos. Pero cuando se enfrenta uno con alguien que hace este misterio y te quiere engañar, te quiere falsear la realidad, entonces tienes que tomar distancia. Pero eso es
ya, tomas distancia. ¿Por qué? Porque lo otro es que va creciendo y se hace una intriga. Es una tragedia griega casi, ¿no? Aparece este por acá y que hizo el otro, y que a aquel se le cayó no sé qué, y que al otro le apareció un grano, y que al otro tiene ahora un resfriado, y que el otro... Es una cosa intrigosa para encubrir la falsedad. Es como, ¿sabe cómo se imagina, maestro? Como, digo, ahora en este mundo en donde todo mundo quiere ser bello, donde todo mundo se pone un extra, un artículo, una prenda para poder encajar en un lugar, dar como esa bonita cara. Se me hace como el perfume, ¿no? Es como tratan de ocultar el mal olor, ¿no? Es como... Que son carnívoros, sí. Se huelen porque comen mucha carne, ¿no? Y por eso huelen. Entonces se me hace que nosotros en esta época, en estas generaciones, nos hemos puesto cada vez más cosas encima para poder agradar, y se empieza a hacer esta cultura muy falsa, como dicen, ¿no? Operaciones, sí, maquillaje. Encontramos que no son mujeres o que no es un hombre, Que ¿no? no es un hombre. Entonces hay una falsedad sobre esto, ¿no? O sea, querer engañar a la naturaleza o a tu naturaleza es parte de crear una falsedad. Ponerte senos falsos, glúteos falsos, un botox, para alterar tu esencia. Por eso decía usted que la mente construye muy... Así es. Entonces puedes decir, yo quiero ser así, ¿no? Sí, pero eres falso. O sea, tu verdadera esencia. Eres de a mentiritas. Bueno, qué poquito es tantito, como dicen, ¿no? Y pues se pone una cosa acá, otra allá, ¿no? Otra por acá. Se puede cortar la oreja, no sé, achicarse o alargarse la nariz. Los ojos, ¿no? Los puede abrir más o cerrar. No es él, es otro. Pero el verdadero se perdió y tiene que vivir en la falsedad permanente, porque ahora después tiene que hacerse otra y otra y otra, y se perdió el sujeto, ¿no? Entonces fue arrastrado por una idea de la vanidad y por una idea de aparentar y encajar en un esquema donde él no es. Vemos de repente como esta parte en donde las personas se comportan de distinta forma en el núcleo en el que están. Entonces de repente se encuentra con dos grupos y dicen, es que tú no eres así, ¿no? Entonces quiere decir que siempre quiso ser falso ante distintos grupos, ¿no? Y... Sí. Lo que pasa es que pues las tribus urbanas tienen eso. O sea, te aceptan si eres de, ¿no? Entonces tienes que hacerte algo para entrar. Tengo que poner algún tatuaje o algún piercing o algo así para ser aceptado en ese grupo. Por eso las personas que son más reales, que son como son las que llaman la atención. En estos tiempos lo genuino se impone a la falsedad. Y eso se hace un clásico. O sea, es clásico. Pero el otro no, porque es una moda. Es algo transitorio. Y la esencia no es transitoria. Por ejemplo, la esencia de la flor, el humano también tiene una esencia. Por eso en filosofía, llegar a la esencia del humano es complicado. Porque hay muchos recovecos para poder entrar y decir, esta es la esencia. Y pueden encontrarse en algunas culturas, pero en las culturas cosmopolitas es más difícil porque ahí tienes que comprar, vender, compartir, competir, patear, jalarte, empujarte, tienes que meterte a otra dinámica. Y tienes que cambiar tu tono de voz, tienes que cambiar tu face, ¿no? Tienes que meterte a esa dinámica. Bueno, quizás podemos llegar a una conclusión o una interpretación de la falsedad como uno de los deseos que la gente quiere cultivar o quiere hacer creyendo que esa es la esencia de su vida, ¿no? Y podríamos también decir que una parte de esa creencia de la falsedad está construida socialmente por un grupo social que quiere y plantea siempre que es factible construir algo sin esfuerzo. Entonces, la idea central para nosotros sería buscar la esencia de una persona, y eso significa trabajo personal y trabajo corporal.
Una condición, cuando decimos personal, es que te revisas, te ves. Dices, ¿este soy yo? ¿Este es en realidad el que quiero ser yo? Y haces la elección de tu trabajo. Y dices, yo quiero vencer esa falsedad haciendo esto, que hay una correspondencia con mi proyecto de trabajo, y puedo vencer la falsedad haciendo algo que tiene una vinculación con la esencia de mi vida, para que aparezca lo que yo soy. Y no recurro ni a un implante, ni a un injerto, ni a una operación, ni nada de esto, para poder ser otro, sino que soy como soy, o sea, corporalmente como me dio la vida mamá, papá, y ahora eso me acepto y trabajo para ser yo y que brote lo que yo tengo adentro. Porque de la otra manera lo que va a brotar es lo que la sociedad me ha impuesto. Entonces no hay manera de poder decir que yo he realizado una condición de verdad con mi vida, ¿no? Sino que es una falsedad que la sociedad me ha impuesto. Entonces vivir de la apariencia es algo que no da oportunidad de demostrar tu esencia. Entonces yo creo que esa sería una posibilidad de entender esta falsedad, y culminando con esta frase de que tú eres tú, demuéstranos, ¿no? Muéstranos tu esencia. Como dice el dicho, muéstranos de qué estás hecho, ¿no? Pero que seas tú y no la idea de lo que han creído que eres tú. Muchas gracias, maestro. Gracias.